De nuevo, otro día más juntos en este proyecto de una iglesia que sigue caminando cada día, estando juntos. Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, abrir la Biblia, aunque estemos en diferentes lugares, seguimos formando el pueblo de Dios y Dios está en medio de nosotros. Por lo tanto, felices de compartir estos momentos, felices de poder dedicar unos minutos al final de este día a la palabra de Dios. Encuentros espirituales, como cada día, una pequeña porción del libro de Hechos del Espíritu, porque finalmente, y ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la llegada del Espíritu fue lo que hizo de un grupo de hombres que todavía no entendían muy bien el ministerio de Jesús, se convirtieron en los verdaderos baluartes de la predicación y ejemplo para todas las generaciones posteriores, incluida la nuestra. Abrimos por lo tanto nuestra Biblia, la abrimos para que podamos disfrutar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, de la sección que tenemos programada para hoy. Capítulo 5, versículos del 33 al 42. Obedecer a Dios antes que a los hombres, la segunda parte, con la cual terminaremos el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Hoy es una historia como el resto, una historia apasionante de cómo fueron fieles a Dios. Simplemente no son diferentes de nosotros, porque establecieron una relación personal con Jesús en su vida. Los dejábamos en el día anterior frente al Sanedrín, no sabían qué hacer con ellos, tenían miedo al pueblo, y ahora vamos a entrar dentro del Sanedrín a una conversación que veréis que es extraordinaria, donde el Sanedrín se va a predisponer contra ellos, pero ellos van a seguir con su misión. Leemos. Pero ellos, al oír esto, se refieren al Sanedrín, fueron cortados hasta el corazón y estaban por tomar el acuerdo de matarlos. Los habían hecho prisioneros en silencio, tenían miedo del pueblo, pero ahora ya estaban en esa reunión de lo que sería el estado de la nación en aquel momento. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, posiblemente el maestro de Pablo, posiblemente uno de los rabinos más influyentes de la época. Y él va a presentar un argumento que merece la pena escuchar porque es realmente válido, viniendo de un doctor de la ley, de un maestro que se dedicaba a explicar la ley de los padres al pueblo. Maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, y mandó sacar fuera a los hombres un momento, es decir, pidió que los discípulos fuesen sacados de la sala. Y comienza su pequeño discurso importante, realmente trascendental para la historia. Vosotros, israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer con estos hombres. Si os dais cuenta, la forma de hablar
Él, aunque es miembro del Sanedrín, no se siente identificado. Habla de vosotros, no habla de nosotros, con lo cual él tiene una idea clara que va a permitir favorecer el desarrollo final de esta historia. Y dice, porque antes de estos se levantó Teudas, diciendo que era un personaje importante, al cual se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. En esta época habían varios mesías. Era la época del cumplimiento mesiánico. Eso Israel lo tenía más o menos claro. Otra cosa era el tipo de Mesías que Jesús iba a representar. Por eso menciona a uno, a un tal Teudas, que se nombró como Mesías y cuando falleció el grupo se disolvió. Después, dice el gran maestro de la ley, después se levantó Judas el Galileo en los días del censo del emperador y citó al pueblo tras de sí. También él murió y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Esta es la introducción del pequeño discurso que Gamaliel hace ante el Sanedrín. Habla de dos mesías que no son verdaderos, fueron mesías falsos, pero que tuvieron también sus prosélitos. No tantos como los tenía Jesús, pero también tuvieron una buena cantidad de ellos. Y reconoce delante del Sanedrín que cuando ellos fallecieron, los grupos se deshicieron. Y ahora viene la parte más excepcional de su discurso. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Gamaliel, un gran doctor de la ley, un hombre reconocido, respetado por el conocimiento de la ley de los padres y del control y desarrollo de la vida en el pueblo de Israel. Y presenta dos mesías que habían desaparecido y plantea la incógnita, diciendo, cuidado, dejar que los acontecimientos transcurran. Si viene de Dios, permanecerá. Si no viene de Dios, desaparecerá. Pero cuidado, si viene de Dios y vais contra Él, os estáis poniendo en contra del Dios de la nación. A mí me parece un discurso de una calidad extraordinaria y además con un sentido realmente lógico, un sentido realmente especial. Y fueron persuadidos por él. Es decir, el Sanedrín le escuchó por su prestigio, por su forma de dirigir a la nación. Y llamando a los discípulos, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Aquí tenemos un detalle que me gustaría resaltar. El azote de 39 latigazos solamente se le ejecutaba a los que eran judíos. Los que no eran judíos no tenían ninguna posibilidad de ser azotados de esa manera. Eran entregados directamente a los romanos, los delincuentes.
Y esa idea que a veces nosotros no nos ha llegado hasta nuestra época, en el primer siglo, hasta el fallecimiento de Juan, el apóstol, siempre fueron considerados como una secta del judaísmo. En el primer siglo no se produjo esa ruptura que a veces nosotros nos imaginamos, sino que al mandarlos a azotar con 39 latigazos a cada uno de ellos, ese era el castigo para los judíos y no para los gentiles. Ellos los consideraban como una secta mesiánica dentro del judaísmo. ¿Y qué hicieron los apóstoles después de ser azotados y puestos en libertad? Podrían haber sacado consecuencias, podrían haber sentido que el azote era suficiente como para dejar de enseñar sobre Jesús, pero el texto nos dice, salieron ellos de la presencia del Sanedrín, gozosos porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Qué diferencia encontramos en Pedro, en Juan y en el resto de los discípulos? Para ellos la misión era lo principal. Para ellos llevar el evangelio del reino hasta el final de la tierra era el mayor objetivo de su vida. Y todo dejaba de tener valor por predicar y anunciar el mensaje de salvación. Me los imagino todavía heridos en la espalda por los latigazos, dolorientes, pero continuando el Evangelio. Y cada día, nos dice el texto, en el templo y en casa, no cesaban de enseñar y anunciar que Jesús es el Mesías. Me parece un ejemplo extraordinario para que podamos valorar en nuestra vida que nuestra relación con Dios puede dar sentido completamente diferente a una dificultad en la vida. Y creo que eso es importante para que lo reflexionemos y para que lo comentemos. Se les prohibió hablar de Jesús, fueron azotados por el Sanedrín y nada más terminar. Se fueron de nuevo a la explanada del templo y en los hogares donde le recibían para hablar sobre el Mesías. Si os dais cuenta, no se habla de la personalidad de ellos, no se habla de los errores en su vida, los tenían como cada uno de nosotros. Pero para ellos la misión de compartir el mensaje de Jesús era el primer objetivo de su vida y el resto sería por añadidura. Creo que es un ejemplo extraordinario para nuestra vida y para nuestra esperanza. No somos ni mejores ni peores que ellos. Lo único que nos puede diferenciar es si tenemos claro cuál es nuestra misión como creyentes. Dedicar cada día un espacio a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a poder enseñar el Evangelio, a poder compartir con otros el plan de salvación. Vamos a orar. Vamos a orar como hacemos cada día antes de cerrar nuestra Biblia, para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con otros lo que el Señor ha hecho con nosotros cada día. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos,
Señor, personas imperfectas, personas que les costó mucho trabajo entender cuál era tu misión, fueron fieles, Señor, hasta el final de sus días. No les importó ser insultados, ser amenazados. No les importó, Señor, tener que padecer situaciones físicas, pero nunca las entendieron como una crisis de fe, sino que la entendieron, Señor, como una nueva oportunidad para seguir testimoniando de que tú eres el Mesías. Señor, nuestras oraciones las sumamos a esta historia. Que cada uno de nosotros, Señor, pensemos en cada momento que tú estás ahí, que tú eres nuestro Salvador, que eres nuestro Redentor, Señor, y que contigo acompañaremos a los discípulos a la eternidad. Es nuestro deseo y que nuestras oraciones, Señor, puedan llegar hasta el trono de tu gracia. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como cada día, nos citamos en el próximo programa. Con la ayuda del Señor, aquí estaremos y seguiremos estudiando, leyendo y conversando sobre cómo fue el inicio de lo que tú y yo creemos en la actualidad. No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga y te guarde.